de Más Valor, que además los conozco a todos y les tengo muchísimo aprecio, más que encantada de estar aquí con ustedes esta tarde. Yo voy a hacer un disclaimer que siempre lo hago, y es que, bueno, si se empieza a entrecortar o algo por el estilo, eso son algunas fallas de internet comunes de las conexiones que tenemos disponibles, pero no pretendo no dar esta clase, sino todo lo contrario, que podamos terminar la actividad y que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a lo que les voy a presentar, y más que todo a las anécdotas del ejercicio profesional, que es lo que uno termina diciendo, wow, esto fue lo que hizo la diferencia en mi carrera, cuando te comparas con otros profesionales, ¿no? Así que bueno, en función de eso, y tal como decía José David, perdón, José David es mi otro compañero que lo estoy esperando que venga también a presenciar la clase, así como decía José Miguel, les voy a compartir un poco una presentación que tenemos sobre Arca for Startups, y sobre esto vamos a estar conversando, ¿no? Voy a poner esto en pantalla completa para que lo puedan apreciar mejor y contarles cómo surge esto sobre la marcha de la presentación. Ustedes la semana pasada, creo que y lo repasaba ahorita, que conversaron con el profesor Carlos Navarro. El profesor Carlos Navarro es nuestro profesor de valoración en el IESA, y él seguramente les comentó eso y les comentó también todas las anécdotas que tiene en su ejercicio profesional. Entonces, lo que tiene que ver con la definición de una valoración es probable que ustedes ya lo hayan escuchado antes, y es una valoración es un ejercicio en donde se utilizan unos modelos matemáticos para poder asignarle un valor a un activo que tiene una vida útil, o tenemos la manera de estimar razonablemente una cantidad de años y los flujos de efectivo que va a generar ese activo durante esa N cantidad de años. Ese precio tiene sentido en la medida en que haya alguien dispuesto a pagar por ese activo, ¿no? En la medida que exista un mercado para ese activo. Entonces uno valora acciones, uno valora bonos, que son activos financieros, y uno valora activos reales como empresas y proyectos. ¿Para qué sirve una valoración? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué a alguien le toca la puerta a una empresa que hace valoración? Normalmente, o lo que o sea, estas son las razones por las cuales a nosotros nos han tocado la puerta. Emprendedores que necesitan entender la relación de riesgo-rendimiento del emprendimiento. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el emprendimiento te va a demandar más horas. Y bueno, al final, si todo sale bien, el emprendimiento va a ser tu primer trabajo. O tu principal empleo. Eso es lo que la lógica nos dice, ¿no? Pero normalmente, para el emprendedor promedio, y el emprendimiento promedio carecen de efectivo, ¿no? O sea, es como que, bueno, yo tengo una idea genial, creo que sé cómo la puedo ejecutar, pero no tengo todo el dinero que me gustaría tener para acceder a los recursos que me van a permitir hacer esto una realidad. Entonces, en ese sentido, muchos emprendedores, uno ve que de repente trabajan por un tiempo, hacen un capital, o sea, hacen unos ahorros que les van a permitir vivir mientras el emprendimiento madura por lo menos unos 2, 3 años, a ver cómo se desenvuelve. Hay otros que prefieren empezar el emprendimiento con algunas tareas clave y no renunciar a su trabajo. Entonces, en todos esos casos, va a llegar un momento en que tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Sigo o me detengo? O renuncio por completo a mi trabajo para dedicarme a esto porque me está tomando cada vez más tiempo. Bueno, cuando vas a tomar esa decisión, y lo he estado hablando mucho esta semana, este es un tema que hemos abordado ya, es la segunda vez que en esta semana que hablo de este tema, y hay como una, una máxima que hemos estado empleando, y es que aquí esto no tiene respuestas correctas, ¿no? Todo el mundo da respuesta y la respuesta correcta es la que te funciona. Entonces, bueno, hay emprendedores que tienen ese apetito por el riesgo y renuncian al trabajo en el día 1 y arriesgan todo en su emprendimiento, y habrá otros que son un poco más cautelosos y prefieren esperar, habrá otros que están en asociación, entonces hay unos que sí son emprendedores full time, pero los socios no son full time hasta que el emprendimiento no rinda frutos y se puedan venir todos a trabajar en la empresa, etc. Pero esa noción de riesgo-rendimiento, esa relación, la puedes pulir mucho haciendo un ejercicio de valoración.
o pasando por un ejercicio de valoración que te permita conocer los factores de riesgo del emprendimiento y te permite tener una imagen de, bueno, qué tan bien o qué tan mal pueden salir las cosas. La segunda razón por la que nos tocan la puerta es porque a veces los emprendedores necesitan incorporar socios capitalistas, cofundadores o empleados clave que aspiran a tener participación accionaria. Eso también es muy común, por lo que les decía hace unos minutos, porque bueno, yo estoy pensando en desarrollar una app, pero yo no tengo experiencia en el sector tecnológico. Entonces eso habla muy mal de, digamos, en el mundo del emprendimiento, que tú no tengas en tu equipo de cofundadores, tu startup es tecnológica y no tengas a alguien de tecnología, habla muy mal. Ya los inversionistas cuando te ven te dicen, mira, estás llegando con una desventaja versus cualquier cantidad de startups que vinieron para acá y eran todos ingenieros. Ok, o ingenieros informáticos. Entonces, en función de eso, es importante pensar cómo armar un equipo que sea un equipo ninja, o sea, un equipo que pueda sacar en la startup adelante, y como no vas a tener dinero, ¿qué les vas a ofrecer? Entonces, normalmente lo que se les ofrece es una participación. ¿Cuánto le vas a dar? Y eso más o menos cuánto vale, porque eso es lo que te va a preguntar a la persona a la que estás invitando. Además de, bueno, ¿y cuál es la probabilidad? Digamos, ¿qué cosas tienen que pasar para que esto salga bien, para que esto salga mal? Entonces, toda esa información que al final el ejercicio de valoración te la provee, termina siendo de mucha utilidad para ese punto. Y a propósito de lo que les comentaba del equipo fundador, y si la startup es tecnológica y que haya un cofundador de tecnología, es tan relevante que no sé si han escuchado de Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más grande de los Estados Unidos, que por allí pasaron Uber, WhatsApp, Square. Ellos incubaron a una cantidad de empresas que ahorita son todos unicornios, ¿no? Y cuando tú aplicas a Y Combinator, el desarrollador de la app tiene que ser cofundador. O sea, te lo preguntan en la planilla. Si tú desarrollaste la app con un equipo de desarrolladores en la India, porque es muy barato, no, ya estás descartado. Tú no puedes llegar con una app que es white label al final, que te la desarrollaron unas personas, que tú les diste una serie de especificaciones, pero tú no tienes ni idea del código, y que si algo no sale bien, tú no lo vas a poder resolver in-house. Eso no les gusta. Y entonces de una vez te dicen, no, mira, con esta idea de negocio basada en tecnología, tú necesitas a alguien de tecnología en el equipo. Si no, no. Incluso si esa tecnología después se apoya en un third party, en alguien outsourced, pero no puedes no tener a alguien de tecnología porque no te aceptan. Eso de hecho es parte de lo que nosotros hemos descubierto con todo este viaje en el mundo del emprendimiento, que además todos los días se aprende algo nuevo de manera fascinante. Y la tercera razón por la cual nos tocan la puerta es para buscar o aceptar financiamiento o un aporte de capital. De hecho, fue mi primer trabajo con Arca, fue de esta naturaleza, y no fue con una startup tecnológica, fue con una startup del sector alimentos. Era una empresa fundada por dos muchachos, bien puede ser contemporáneos con José y conmigo. Ellos tenían un emprendimiento, sí, hacían postres, pero ya tenían algunas cosas estandarizadas y tenían cierto grado de escalabilidad, ¿sí? Porque no estaban haciendo los postres, ya no estaban ellos mismos haciendo los postres. Habían empezado ellos, pero ya habían logrado adquirir las herramientas para masificar la producción y disminuir el costo marginal, que es lo que tú necesitas para que haya escalabilidad, ¿no? Ya tenían una sede, ya no estaban cocinando en su casa, porque claramente empezaron cocinando en su casa, ya se habían movido a un local en donde tenían unos hornos, tenían empleados, etc. Les estaba yendo muy bien, y sin ellos pedirlo, alguien de su círculo de amistades, el amigo de un amigo, les dice, mira, yo estoy viendo que ustedes están facturando cada vez más, y creo que esto puede explotar si se le mete plata para tener entonces hornos más grandes, una superficie de trabajo mayor, con más metros cuadrados, nos podemos mudar a un local, etcétera, etcétera. Yo quiero ser su socio. Y los muchachos que realmente no sabían, digamos, no tenían un conocimiento demasiado profundo en finanzas, pero habían estudiado carreras relacionadas con la economía y la administración, y dijeron, mira, nosotros le podemos dar a él un número, pero la verdad es que ese número es el número que nosotros creemos porque estamos en la candela. Entonces yo te puedo decir 20% por tantos miles de dólares, y yo creo que eso está bien.
Pero si vamos a ser socios, yo no quiero que tú pienses que te estoy engañando o que te estoy vendiendo algo que es demasiado caro. Para facilitar la negociación y que todos estemos en la misma página, vamos a darle esta tarea de valoración a un tercero y que ese tercero aplique las metodologías, nos explique qué fue lo que hizo y si estamos de acuerdo, procedemos con la negociación. Y bueno, eso tuvo un final feliz. Ellos, a pesar de ser una empresa muy joven, tenían unos registros contables tal vez no perfectos, pero bastante buenos para ser una empresa de solamente 3 años, que además muchas de las cosas administrativas las hacían, como en toda empresa pequeña, las hacen los directores, CEO, fundadores, y estaba bastante buena la información. Ellos eran cada vez que nosotros necesitábamos que se sentaran con nosotros a revisar los modelos, ellos se sentaban con nosotros. Al final construimos algo que tenía sentido, ¿no? Y tenía sentido para ellos, para nosotros y para la persona que estaba comprando. Y se pudo cerrar la negociación en tiempo récord. Entonces fue una buena experiencia. Básicamente, esas son las tres situaciones en donde alguien va a requerir una valoración, donde la valoración va a ser la solución que destraba el proceso. Luego, ¿cómo podemos valorar un emprendimiento o startup? Esto, acá, la pregunta relevante, después de esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿En qué etapa está tu startup o emprendimiento? Porque en las etapas, en el periodo inicial, la startup puede pasar por diferentes fases. Vamos a verlo con un gráfico que tengo a continuación, que es este que pueden ver acá. Este gráfico tiene en el eje X, en la parte, en el eje horizontal, tiene el tiempo. Fíjense que no le estamos poniendo años, como que año 1, año 2. Mira, el tiempo que se tome, pero debería ser rápido, ¿no? O sea, para que la startup pueda sobrevivir, porque tú no tienes recursos infinitos para financiar una startup que no es capaz de ser rentable en un tiempo razonable. Luego tienes en el eje vertical los beneficios, y tienes abajo como unas fases que nosotros hemos más o menos identificado para las startups. A la primera fase le llamamos la fase semilla, luego tenemos la fase de crecimiento, la de madurez y la de salida a la bolsa. ¿Qué es lo interesante de esto? Si se fijan en la fase semilla, los beneficios son negativos, porque en la fase semilla, cuando estás desarrollando la startup, muchas veces es una fase de gasto neto. Si estás desarrollando una app o si estás construyendo algún negocio físico que requiera un local físico, muchas veces esa es la etapa en donde estás haciendo todas las adaptaciones. Diseño, si fuese una app o si fuese un local físico, entonces estás reorganizando o estás contratando de repente a un arquitecto que te diseñe tu restaurante, X, cualquier cosa. Entonces allí estás en la etapa de diseño, no estás facturando, pero ya empezaste a pagar a los expertos que te van a ayudar a mejorar la experiencia de usuario, básicamente, ¿no? Luego, cuando sales de ese foso, a veces le dicen el Valle de la Muerte, por cierto, que son esos años en donde estás con la cabeza abajo del agua, y por supuesto uno de los momentos en donde necesitas más financiamiento externo porque la empresa no es capaz de mantenerse sola. Sales de allí y pasas a una fase de crecimiento que, si lo ven, es básicamente crecimiento acelerado de los beneficios. Es decir, ya alcanzas la escalabilidad, empiezas a prestar el servicio con mucha más eficacia, los procesos ya están definidos, tienes menos cantidad de errores, ya hiciste una marca, ya es mucho más barato conseguir los usuarios, clientes, consumidores, etc. Luego pasas a una fase de madurez que se caracteriza porque el crecimiento de los beneficios se va haciendo más lento. Siguen siendo positivos, pero ya no están creciendo de manera exponencial. Y luego tienes lo que pudiera ser la salida a la bolsa. No todas las startups tienen que salir a la bolsa. Por supuesto que uno las que escucha, que se entera, es porque son startups, digamos, de 5 estrellas que salen a la bolsa y es toda hay como mucha cobertura de los medios. Rara vez nos vamos a enterar de las que no salen a la bolsa. Habría que estar metiéndose en las noticias, ¿no? Pero esa salida a la bolsa lo que quiere decir es, bueno, puede ser que llegues a nuevos mercados o simplemente te mantienes como líder en el segmento donde estás. Entonces, en función de eso, la pregunta o lo que sigue es, si tú tienes, y recordando la clase de valoración del profesor Carlos y recordando también que la valoración requiere emplear un modelo matemático,
donde uno de los insumos para ese modelo es el flujo de caja libre. Si tú estás en la etapa semilla y tus beneficios son negativos, tu flujo de caja libre no es positivo. No necesito calcularlo. Tu flujo de caja libre no es positivo. No es posible que lo sea, porque además probablemente ni siquiera tienes ingresos. Entonces no me voy a molestar ni siquiera en calcular la magnitud de qué tan negativo es, porque aquí lo relevante es que si tú agarras un número negativo y se lo metes a un Excel, el Excel te va a dar un número negativo. Bien, matemáticamente el Excel te está diciendo algo que es correcto, porque si le metiste un número negativo a la valoración va a dar negativa. Mi pregunta es, ¿tú te vas a sentar en una mesa de negociación a decirle a tu potencial inversionista que la empresa vale negativo? No tiene sentido. Tú no puedes llegar a un trade o un intercambio de equity por efectivo con una historia que termina en una empresa que vale negativo. ¿Cómo se solucionó eso? Se diseñaron unos métodos de valoración basados en los atributos de valor o el potencial de valor de la empresa. Entonces, esos son los métodos que son los apropiados cuando la empresa está en la etapa inicial de desarrollo o está despegando. Cuando la empresa empieza a generar ingresos, puedes empezar a utilizar múltiplos de ingresos, que también es un método de valoración válido. Son métodos muy lineales, pero te dan una idea de hacia dónde puede estar el valor para una negociación. Y después de que la empresa ya sale del valle de la muerte y está generando beneficios económicos, entonces tú te puedes pasar a un flujo de caja descontado o múltiplos de los beneficios, múltiplos del EBIT, del EBITDA, etc. Hay profesionales que de hecho son un poco más, si se quiere, un poco más osados, y lo que hacen es que la proyección de ingresos que uno hace para los 5 años después del lanzamiento de la empresa, o de la inauguración de la empresa, o el lanzamiento del producto. Tú dices, bueno, mira, el producto se va a lanzar en julio de 2021. Yo voy a proyectar hasta julio de 2025, 5 años, y yo voy a hacer el flujo de caja descontado de esos flujos. Y me armo un estado de resultados y me armo un balance general y yo me traigo eso con una tasa de descuento y esa es mi valoración. Bueno, está bien. Eso yo no lo cuestiono. Yo hago o sea, yo empleo digamos, la práctica de hacer los pronósticos del estado de resultados, yo la empleo. Pero al final digo, mira, ya tener el mapa del estado de resultados está bien para la etapa donde tú estás. Hay demasiada incertidumbre, los supuestos, las premisas que hemos empleado, si se quiere, puede que sean conservadoras, eso normalmente lo acordamos con nuestros clientes, pero si yo te doy ahorita un flujo de caja descontado que tiene 5 años y se es para incertidumbre, no creo que te vaya a funcionar tanto. Yo quiero utilizar los métodos de valoración basados en los atributos de valor que además son aceptados en la industria para que sea un poco más sencillo vender esta idea, y en la medida que la empresa vaya quemando etapas, pero ya del riesgo de ejecución, o sea, cuando ya estés en ejecución, podemos ir dándole forma a unos estados de resultados que estén basados en la realidad. Entonces ahí si se quiere, soy un poco más cautelosa, o por lo menos en lo que le he recomendado a mis clientes hasta la fecha. Entonces vamos a ver cuáles son esos atributos de valor que se consideran en estas metodologías o métodos basados en atributos de valor. Yo le llamo atributos de valor o factores de riesgo, porque bueno, pueden salir bien y es maravilloso, puede salir mal y al final, bueno, eso es el riesgo. Yo no sé, a mí todo el que me recomendó la siguiente serie me dijo que esto era una serie para financieros. Yo no la había visto y después que la vi digo, sí, está bien, es una serie para financieros y es Billions. Y en Billions, el personaje de Robert Axelrod dice una vez, en algún diálogo, dice, nuestro trabajo es tomar riesgos. El mercado premia a los que saben tomar riesgos. Entonces, el emprendimiento es exactamente lo mismo. Tú eres premiado por tomar un riesgo. Que eso va a salir bien, que va a salir mal, nadie lo sabe. Si lo supieran, alguien ya lo estuviera haciendo y ya se estuviera haciendo millonario con seguridad. Pero como no existe que te hagas millonario con seguridad, tú tienes que aprender a correr riesgos. Entonces, básicamente, eso es, eso es la característica inherente al emprendedor. Es una persona que decidió asumir un riesgo, correr un riesgo. Vamos a ver los atributos de valor para que vean entonces un poco y comentarles cómo los abordamos nosotros.
Normalmente las metodologías que empleamos tienen estos 7 criterios, ¿no? Bueno, son 6 y coloco el otros porque eso depende mucho de las características del emprendimiento per se, pero ¿qué se evalúa? El equipo fundador, el tamaño del mercado, el producto y la tecnología, el entorno competitivo, la atracción o el cómo vas a llegar al mercado, porque si tracción es si ya tienes ventas, si no tienes ventas, es bueno, ¿cómo las vas a generar? Las necesidades de financiamiento y digamos algún otro atributo que tú puedas decir, bueno, mira, esto es diferenciador de esta compañía. Vamos viendo uno por uno. En la lámina anterior les decía la capacidad de correr riesgos, si se quiere, de forma inteligente, es algo que va a hacer la diferencia siempre, en cualquier empresa, pero en las chiquitas es aún más importante y más adelante vamos a ver por qué. Es importante en ese sentido que se haga énfasis en las capacidades de ejecución del equipo fundador, porque todo el riesgo de la startup está en la ejecución, o el 90% del riesgo, asumiendo que te dieron el dinero y te dicen, mira, ya no te pares por dinero porque aquí está el presupuesto de operación de los próximos 3 años. Encárgate de hacer el delivery de los resultados. Bueno, entonces, ¿dónde está el riesgo? En la ejecución. En ese sentido, hay que revisar cuáles son los perfiles del equipo fundador. Yo estuve reunida, estuvimos el equipo, mi equipo y yo, mi equipo de Arqui y yo estuvimos reunidos ayer con una persona que está desarrollando una app en Barcelona, en España, y acaba de pasar por un concurso de una aceleradora. Y nos estaba contando de sus anécdotas. Alguien llega y le presenta a un amigo de él un proyecto de una red social. Y los muchachos entusiasmados, esto va a ser el siguiente Facebook, no sé qué. Este amigo le dice, mira, ayúdame porque estos muchachos vinieron acá con un deck, parece maravilloso. José, ¿me quieres decir algo? Ah, ok, listo, ya vi que cerraste el micrófono. Pero si no, cualquier cosa, tú me interrumpes, tú me puedes interrumpir en cualquier momento. Eh, reanudando el cuento, lo llama a su amigo. Le dice, mira, alguien vino acá, vinieron este par de muchachos con un deck y yo quiero que, yo no sé nada de emprendimiento, no sé nada de riesgo, necesito que tú vengas y me digas, lo revises y me digas si vale la pena porque me están pidiendo dinero. Cuando él se acerca y revisa el plan de negocios y eventualmente les hace una pregunta y les dice, ¿cuál es la profesión de ustedes? Y entonces los muchachos uno era farmacéutico y el otro era abogado. Entonces él le dice, no hay nada, aquí no hay nada que hacer, no le metas más horas a esta revisión porque con un perfil de farmacéutico y abogado que no tienen experiencia en la industria de redes sociales no lo van a poder lograr, es muy difícil. O sea, les va a costar mucho, están compitiendo con puros tiburones. Entonces, no, o sea, no lo veas más. Y eso un poco, eso es lo que ocurre tras bastidores. Nosotros hasta ahora, la mayor parte de nuestra experiencia está del lado de los emprendedores, pero nosotros tenemos todos estos insights de las otras personas con las que hablamos y con quienes hemos trabajado, que están del lado de los inversionistas, y sabemos que esa es como la típica caída. Entonces, tienes la idea de negocio, o sea, tú estás muy confiado, tienes mucha fe, estás muy entusiasmado, pero cuando empiezas a ver los perfiles de los otros CEOs que han tenido éxito, encuentras unas brechas que son muy difíciles de cerrar. Entonces hay que pensar de nuevo, o sea, ese es un momento para detenerse a pensar si tú de verdad quieres emprender en ese sector. Siguiente factor de riesgo, el tamaño del mercado. Que aquí lo relevante en esta parte de la investigación, cuando nosotros hacemos la investigación para la valoración, lo importante es ver si el mercado es un mercado que se está expandiendo, si está estable o si peor, se está achicando, se está contrayendo. Mercados que se están contrayendo es un problema. ¿Cómo vas a hacer para ganarle una cuota a los que ya están, que tienen más tiempo que tú, que ya tienen una marca, que ya tienen un nombre, que ya están facturando? Eso, digamos, si nosotros encontramos eso, es un red flag y le decimos a nuestro cliente como, mira, esto va a ser un problema, si tú quieres seguir adelante, ten en cuenta que cuando vayas a hacer tus pitch de venta, o sea, cuando vayas a hacer tu pitch para buscar inversionistas, esto es una caída seguro. Ok, de nuevo, es un momento para pensar, porque en estas etapas, por lo menos con los clientes que nosotros hemos trabajado, que están en etapas muy tempranas, es un buen momento para hacer lo que en inglés se llama el pivot, que es el cambio de dirección. Entonces, mira, la verdad es que creí que tenía una idea genial, pero no tiene market fit. Esto de verdad no hice la investigación, de repente entrevisté a dos o tres potenciales clientes y me dijeron que no, entonces vamos a cambiar de idea. Ok. Producto y tecnología, por supuesto aquí nosotros hacemos mucho benchmarking para poder decir si la cosa pinta bien o no. Y en producto y tecnología lo que hacemos es comparar la solución que trae el cliente con otras soluciones que existan.
y vemos, bueno, qué tan replicable es la tuya, o tú estás replicando otra, porque si estás replicando otra, ¿por qué la estás replicando? Más o menos qué fue lo que viste que te hizo pensar que replicando esta tecnología o esta solución, tú podías lograr una empresa rentable. Tenemos toda esa discusión, ¿no? Y llegamos a una conclusión acerca de si vale la pena o no. O en todo caso, cuáles son los riesgos de llevarlo a cabo. El entorno competitivo, además de revisar cuáles son en este caso, los líderes del sector en donde nuestros clientes están emprendiendo, nosotros también buscamos, ahí es muy importante encontrar los potenciales competidores que estén en la etapa, en etapas iniciales. Como muchos de nuestros clientes están en etapas previas al lanzamiento del producto, a veces, bueno, tú no vas a encontrar eso en las noticias, no vas a encontrar otro como él, porque todo el mundo eso lo tiene en secreto, o sea, no es algo que vas a encontrar en Crunchbase. Aquí una gente aquí que está desarrollando un producto mínimo viable en la India, no, ellos están desarrollando eso y no lo dicen, lo dirán cuando lo saquen. Entonces es difícil encontrar esos comparables, pero lo que uno puede hacer es buscar los más grandes y tratar de ver hacia atrás cómo fue cuando ellos empezaron. Porque esas historias con el tiempo muchas veces las revelan, o sea, digamos que se puede hacer un trabajo de investigación, que es lo que nosotros hacemos, para hacer buscarle la traza. Y entonces, bueno, ¿cómo arrancó esta gente? ¿Dónde estaban? ¿Quién los ayudó? ¿Tuvieron problemas? ¿Qué clase de problemas? ¿Cómo los superaron? Etcétera. Hacemos toda esa evaluación y decimos, mira, si tú, o sea, tu competidor, el líder de esta industria, que es un monstruo y no lo vas a poder vencer mañana, bueno, no te preocupes por él, preocúpate por los que vienen detrás, pero de sus experiencias podemos nosotros extrapolar lo siguiente y hacemos tomamos esos insights para nuestra investigación. Luego la atracción o go to market, como les decía, atracción es cuántas ventas generas en el periodo, el mes, el año, etc. Si la empresa no tiene tracción porque el producto todavía no está en el mercado, entonces ahí hay que trabajar mucho en el plan de ventas y mercadeo. Y es importantísimo porque el plan de ventas y mercadeo te va a dar el costo de adquisición de usuarios, clientes o consumidores. Y ese costo, que básicamente se va en marketing, es la gasolina que a ti no se te puede acabar. O sea, tú no puedes dejar de traer gente a tu negocio, porque si eso ocurre, ya estás en el camino hacia estrellarte. Entonces, a nosotros nos gusta mucho la analogía de tu empresa es un cohete. Tu cohete quiere llegar a la luna. ¿Qué necesitas para llegar a la luna? Necesitas suficiente gasolina. Entonces, bueno, vamos a garantizar esa gasolina porque a mí no me sirve con que tú, no, ya saliste de la estratosfera, ya rompiste o sea, ya atravesaste la atmósfera y llegaste ya estás en órbita, sí, pero a mí no me sirve en órbita, me sirve en la luna. Si no estoy en la luna, ya puedo estar teniendo problemas con las metas que tengo que lograr. Y aquí hay algo muy importante que de hecho me permite hacer el vínculo perfecto con las necesidades de financiamiento que se establecen para cada periodo, cuando nosotros estamos haciendo todo este trabajo, nosotros establecemos algo que se llama plan de hitos. Y el plan de hitos lo que te dice es, primer año, ¿qué se tiene que lograr? O sea, ¿qué recursos necesitamos y cuánto cuesta eso? Entonces ahí está, la gasolina, tantos kilómetros, la luna. Entonces con eso es que nosotros empezamos como a planificar cuál sería, o sea, más o menos para tener un número en la mente, cuánto hay que levantar en las rondas de financiamiento. Básicamente eso es todo lo que nosotros revisamos antes de llegar al ejercicio de valoración como tal. Lo digo porque cada uno de estos atributos después nosotros lo traducimos en un número, pero nosotros hacemos esa investigación previa. Nosotros buscamos la historia detrás, entendemos la historia junto con nuestro cliente y después esa historia la convertimos en un número. Y todo ese proceso es lo que va a formar parte del discurso del cliente ante sus inversionistas. Como les dije, los otros atributos son atributos varios que los clientes nos dirán, mira, yo creo que de repente soy mejor porque tengo tales y tales características o de repente tengo tales y tales alianzas y nosotros eso siempre tratamos de ponerlo allí como en la medida que sea una ventaja razonable, lo colocamos también en nuestro reporte de valoración. ¿Cómo asignamos el valor que les comentaba? ¿Cómo convierto yo una historia en un valor? Bueno, normalmente lo hacemos en función de los estándares de la industria, por eso es que se hace tanto benchmarking, o se hace en función del costo de oportunidad de los recursos, ¿sí? Ahí, por supuesto, en finanzas nunca se mira para atrás.
hacerlo en función del costo de oportunidad de los recursos es algo que no es muy financiero, honestamente, lo debo decir como alguien que estudió finanzas y da clases en el IESA, pero eso nos da a nosotros un piso bajo el cual nosotros le recomendamos al cliente, si alguien te ofrece una valoración por debajo de esto, te puedes considerar ofendido y levantarte de la mesa, porque esto creemos nosotros que no lo deberías aceptar. Con eso les introduzco otra anécdota, que en Latinoamérica es muy común conseguir inversionistas, que yo apostaría que son inversionistas poco sofisticados, que encuentran emprendedores y pretenden comprar, o sea, ayudarlos, bueno, sí, digamos ayudarlos, ok, pero la relación de cash for equity, o sea, dinero por acciones que aplican, es muy agresiva. Entonces le dicen al emprendedor, bueno, si necesitas $100,000, yo te doy 50 y dame el 50% de la compañía. Eso, o sea, hacer eso, yo puedo entender los incentivos del inversionista, claramente los puedo entender, pero resulta que la teoría de los incentivos nos dice a nosotros que si el emprendedor es el que va a estar al frente de la compañía corriendo el riesgo de ejecución, él debería ser el mejor recompensado. Si tú cambias esa relación, si tú le quitas demasiado, si tú pretendes que él te dé la mitad de la torta y después él va a tener que buscar otro inversionista que le ponga otros $50,000, ya estás reduciendo la probabilidad de éxito de la compañía. Creo que hay algo en el chat, entonces no sé si quieren, no sé si es una pregunta, quieren comentarlo ahorita o lo dejamos para el final. Yo no tengo problema en irlas atendiendo. No, era yo que preguntaba si te habíamos perdido, porque no estoy claro si era mi internet o el tuyo, el que se había quedado como pegado. Ok. No, fue que sí los últimos 25 segundos, o sea, iba perfecto y se quedó como pegado la última idea. Si quieres repetirla y nada, seguimos Sí, perfecto. claro, perfecto, ¿no? Que además la última idea, que es una idea que a mí me encanta, que es los inversionistas están cometiendo un error si tratan de alterar el esquema de incentivos del emprendedor. Si el emprendedor es la persona que está corriendo el mayor riesgo porque le está dedicando mayor cantidad de horas a la empresa, él debe ser en teoría el mejor recompensado. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Digamos, en el escenario ideal, esto por supuesto no es, no es necesariamente lo que ocurre en la vida real, pero en el escenario ideal, el emprendedor siempre debería ser el accionista mayoritario de su empresa. Al principio será el accionista mayoritario con 60%, porque trajo otras personas para que le pusieran el capital inicial y repartió el 40% de la empresa, por decirles un número. Después fue trayendo gente y fue trayendo gente. Yo me imagino que eso ustedes lo deben haber visto, que en la medida que nosotros vamos incorporando personas a la estructura accionaria de la compañía, los que están van teniendo un peso cada vez más chiquito, porque es como que estás... Eso se llama dilución. Entonces, cada vez que el emprendedor levanta capital, se diluye. ¿Pero por qué él acepta diluirse? Porque si se diluye, le dan los recursos para hacer una torta más grande. Entonces tú te estás quedando con un pedazo que pesa menos, pero es una torta más grande. Y entonces al ser una torta más grande, ese pedazo, aunque pese menos, seguramente tiene un valor monetario mayor. Ese es el juego. Cualquier inversionista que pretenda cambiar esa regla se está arriesgando a que el emprendedor diga, mira, tú me quieres es como empleado, eso a mí no me sirve porque ya yo era empleado, entonces yo no puedo aceptar tu dinero. Eso es algo que pasa mucho en América Latina y les comentaba hace tal vez 2 minutos atrás que yo lo que creo es que son inversionistas poco sofisticados que no entienden este juego de los incentivos, ¿no? Entonces, en función de eso, podemos seguir. Aquí tienen un poco con esta lámina, nosotros lo que tratamos de reflejar es, como toda la preparación que nosotros hacemos con nuestros clientes es para que lleguen a una ronda de financiamiento exitosa, o por lo menos para disminuir la probabilidad de que fallen, porque las rondas de financiamiento son largas, son time consuming, a veces conseguir una entrevista es dificilísimo, puede llegar a ser muy difícil, después esa entrevista probablemente lleva a 2 o 3 entrevistas más antes de que te den el cheque. Entonces es un proceso que de verdad requiere como mucha resiliencia.
Y también requiere que tú sepas qué puertas tocar. ¿A qué me refiero con esto? Todas las compañías, según la etapa de su desarrollo, tienen un financista como por defecto, ¿sí? Como decir, si eres un niño de 5 años, tú vas a un preescolar, no vas a una universidad, más o menos haciendo la analogía. Entonces, si tú estás en una etapa de arranque, de idea o arranque del proyecto, tú no te puedes ir a endeudar con un banco, porque los bancos no corren ese riesgo. Los bancos siempre corren los riesgos con las personas o entidades que tienen activos que respalden sus deudas. Esa es la naturaleza del banco, porque el banco lo que tiene para prestar son depósitos de ahorristas, y ellos no pueden meter los depósitos de ahorristas en emprendimientos que el día de mañana pueden cerrar la Santa María. Entonces tienes que irte a otro lado. Si tú estás en una idea de arranque o proyecto, aun cuando te puedes endeudar con tu tarjeta de crédito, en los países donde eso se puede hacer, o puedes tomar un crédito personal, ok. Además hay bancos microfinancieros que te dan préstamos para eso, pero bueno, digamos que eso es otra historia. Aquí yo lo que les quiero decir es, si tu emprendimiento está en fase de idea o arranque, tú deberías ir a buscar capital semilla. Ese capital semilla, ¿de dónde viene? Del bolsillo del emprendedor, de la familia y de los amigos. En la jerga financiera, sobre todo en inglés, es probable que ustedes lo hayan escuchado, existe lo que se llama las 3F. Entonces dicen, bueno, al emprendedor siempre le dan plata las 3F, Family, Friends and Fools. Y los fools no son personas tontas en realidad, son personas que de repente te escucharon, les hizo clic tu idea de negocio, piensan que lo que tú estás diciendo es lógico, es razonable, y están dispuestos a correr el riesgo contigo. Pero son básicamente esas tres fuentes son normalmente las que son por defecto, a menos que te consigas un grant del gobierno, o sea, algún tipo de subvención, que no es imposible porque hay programas para eso, o algunas entidades microfinancieras que pueden ser, muchas veces son bancos que son con alguna participación del Estado. En América Latina eso es muy común. Y algunas agencias del gobierno también lo hacen. Por lo menos en Chile y en Colombia nosotros sabemos que hay agencias del gobierno, hasta la alcaldía de Bogotá tiene unos fondos para apoyar el emprendimiento y te pueden dar algo para que arranques. Luego, después de que ya estás en la etapa temprana o prospección, que fíjense que es una etapa en donde ya los beneficios dejaron de ser negativos, puedes ir a una segunda ronda de capital semilla, pero esta vez con inversionistas que estén fuera de tu círculo de familia y amigos, y puedes empezar a tocar la puerta de inversionistas ángeles. Valga destacar, por los inversionistas ángeles y la siguiente etapa, que es la etapa de crecimiento, en donde si ya tienes algunos activos, ya puedes ir a tocarle la puerta a los bancos y a los fondos de capital de riesgo o venture capital. Y aquí cabe destacar otra característica de América Latina, es que los fondos para financiar startups son muy escasos. Hay mucha innovación, o bueno, digamos, en términos relativos, hay innovación, pero no hay quien la financie. Y eso es una característica de todo lo que queda entre México y la Patagonia. Y lo que nos llama la atención es que por lo menos unas personas que están en la Escuela de Negocios, en el INCAE de Costa Rica, decían, mira, si tú estás en Silicon Valley, tú te quitas los inversionistas a sombrerazos. Entonces, tú eres el unicornio y ellos son los interesados en invertir en ti. Pero cuando estás en América Latina, los unicornios son ellos, porque son tan poquitos y es tan difícil llegarles que los emprendedores de verdad como que pasan como mucho trabajo tratando de llegar a estas personas. No es fácil, o sea, el ecosistema emprendedor en América Latina no está desarrollado, esa es la verdad. Y que el emprendedor sepa exactamente a dónde ir, con quién ir para conseguir los recursos y saber si su idea de negocio tiene sentido o no, ese es como algo que todavía no existe, se está formando. No existe el ecosistema, básicamente. Luego, si pasas a la etapa de madurez, los proveedores de recursos financieros, ya podríamos hablar de socios estratégicos. Y aquí un socio estratégico sería, por ejemplo, yo tengo mi empresa en Caracas, ya demostré que mi producto o servicio tiene tracción, ya logré madurez aquí en Caracas o en la ciudad donde estoy, y quiero expandir mis operaciones a Bogotá, pero la verdad es que el dinero que está generando la compañía no me da para expandirme a Bogotá. No puedo construir la plataforma para operar desde allá. ¿Qué puedo hacer? Puedo conseguir un socio estratégico en Bogotá y que compartamos el riesgo de esas operaciones. Entonces, bueno, eso es una manera de incorporar socios a la aventura. Y luego,
Si llegas a la etapa de consolidación y quieres salir a la bolsa, pues esa sería tu fuente de financiamiento. Puedes hacer una emisión pública, una oferta pública de acciones y levantar capital, como por ejemplo lo hizo este año Santa Teresa en Venezuela, o como lo hacen a cada rato las empresas en los Estados Unidos, porque bueno, tienen una bolsa de valores, un mercado de capitales bastante activo, profundo y líquido. Entonces, eso es básicamente. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ya sabemos que hay unas etapas que caracteriza a esas etapas. Las etapas en términos de financiamiento, ya cuando estamos hablando de cómo levantar ese dinero, uno, además de la etapa de desarrollo de la empresa, las mismas rondas de financiamiento adquieren nombres y se le llaman series. Entonces tienes la serie semilla, la serie A, la serie B, serie C, etcétera, etcétera, hasta que llegas a la salida a la bolsa, que como les dije, no es obligatorio. O sea, no todo el mundo tiene que elegir salir a la bolsa, pero ok, siempre es una opción y además es bueno, es deseable, ¿no? Eso habla muy bien del nivel de desarrollo del país y del sistema financiero. Por supuesto, tienen que estar dadas unas condiciones, eso es tal vez una discusión un poquito más institucional, pero lo que les quiero mostrar es más o menos cómo sé yo que estoy en etapa semilla. Bueno, eso es muy fácil, o sea, digamos, la noción es muy fácil, pero una empresa en etapa semilla tiene las siguientes características. Está explorando la factibilidad de convertir una idea en un producto o servicio, está testeando el mercado, está desarrollando planes de mercado y ventas para su lanzamiento. Eso es más o menos una compañía en etapa presemilla. Una compañía en etapa semilla está lanzando el producto, está generando tracción para comenzar a facturar, está empezando a reclutar personas y está desarrollando el producto para el mercado o lo que se llama el minimum viable product. O sea, ya tú deberías tener un mínimo producto viable para empezar a testearlo, porque aquí esto es un proceso muy iterativo y tú tienes que tener productos muy rápido para poder salir y decirle al cliente, esto te sirve, esto resuelve tu necesidad, sí, no, tal, y vuelves con el proceso de ingeniería. El miércoles, cuando estaba compartiendo esta charla con en otro auditorio, alguien me preguntó como, ¿qué pasa si las proyecciones no se cumplen o si el producto no es? Y yo le decía, bueno, mira, ese es el riesgo que corre el emprendedor, la verdad es que esa es la vida del emprendedor, y lo que te dicen como para la cura para la ansiedad que eso genera es una habilidad que tú deberías desarrollar con tu ejercicio profesional como emprendedor, que es una habilidad que te va a salvar la vida siempre, es aprender a darte cuenta rápido cuando estás haciendo algo mal. Entonces, bueno, por supuesto que eso requiere unas capacidades interpersonales particulares, pero además estar rodeado del equipo correcto es algo que te puede ayudar a ver que no estás yendo por el camino indicado, ¿no? Y también ponerle tiempos a las cosas. O sea, empezaste una campaña de mercadeo, hay que revisarlo, para otra cosa. Entonces, eso es como la gran habilidad del emprendedor que siempre le va a salvar la vida. Luego, la serie A es una serie, digamos, la lleva a cabo una empresa que está perfeccionando el modelo de negocio, tiene el equipo clave a bordo, ya tiene de repente un Chief Marketing Officer, tiene un líder de ventas, tiene un líder de tecnología, etcétera. Está mejorando el producto o servicio, puede que ya haya pasado la versión beta, la segunda versión beta, ya va, no sé, tal vez por su cuarta versión, pero ha marcado todos esos hitos. Y está planeando la escalabilidad. Ahora yo quiero que esto le llegue a más personas de manera más barata. Una empresa que está en serie B o que está aspirando a una serie B es una empresa que está escalando, está incrementando su cuota de mercado, está construyendo los equipos gerenciales de alto desempeño, ya se está trayendo, ya puede pagar gente que venga de repente de otras empresas importantes y decirle, mira, para que trabajes aquí, este va a ser tu paquete, tal, de repente te podemos poner unas opciones para que compres acciones a precios preferenciales en 12 meses, etcétera. Y estás sobreviviendo a la competencia. Ya tú ves que los que empezaron como tú ya no están en el mercado y tú estás ahí todavía en la lucha o en la competencia. Una empresa que está en serie C y las que vienen, porque la verdad es que tú puedes pasar por serie D, E, F, las que necesites, siempre y cuando eso tenga sentido, ¿no? Es una empresa que está expandiendo operaciones, puede que esté yendo a mercados nuevos, está incrementando la cuota de sus mercados y se está preparando para está preparando la compañía, o sea, se está preparando para una oferta pública de acciones. Como les dije, eso no necesariamente tiene que ser
así, o sea, esa no tiene por qué ser la decisión, pero si es la decisión, entonces ya aquí necesitas un equipo orientado al crecimiento, por supuesto demostrar un desempeño financiero estable, necesitas un gobierno corporativo sólido porque es algo que el mercado te va a evaluar, es donde te van a hacer el mayor escrutinio, y necesitas, o bueno, aspiras a que el mercado siempre tenga un sentimiento positivo hacia tu acción. Claramente, esperas que los analistas siempre te den un rating de buy, que estés overweight en todos los portafolios, digamos, eso es lo que toda empresa quiere siempre, ¿no? Ya, por supuesto, esos no son problemas de startup. Bueno, tal vez una startup como Uber está teniendo esos problemas, por supuesto. Lo que pasa es que Uber ya quemó muchas otras etapas. Recordar, que yo me imagino que eso ustedes lo deben haber hablado en algún momento, que en promedio una empresa puede tardar entre 7 y 12 años para salir a la bolsa. De hecho, en los análisis que hace el profesor Carlos Jaramillo, él estaba indicando recientemente que ahora las empresas incluso tardan más en salir a la bolsa porque consiguen los recursos a través de inversionistas institucionales, ¿no? Pero eso depende mucho de dónde estén las empresas. Hay empresas que no tienen acceso a esos recursos, hay empresas que no quieren salir a la bolsa en su país de origen, entonces tratan de cotizar en Estados Unidos, pero digamos que esos son los problemas de las empresas grandes, de las empresas que ya no son unos bebés, por así decirlo. Y no es si ustedes están empezando a emprender o están pensando en emprender, no es un problema que van a tener mañana, sino, mira, en los próximos 10 años tal vez. Ahora vamos a ver, como que aquí es donde está la mayor parte de nuestra experiencia o de nuestras anécdotas que nos hacen sentir como muy orgullosos y felices, es que después que nosotros hicimos todos los trabajos de valoración con esto nos pasó siempre, ¿no? Desde el cliente 1, nosotros, o desde el cliente 0, nosotros decíamos, ok, yo voy a preparar una valoración, pero una valoración, bueno, aquí voy a citar al profesor Damodarán. Una valoración son unos números que no tienen sentido si detrás no hay una historia lógica. Entonces, no te sirven los números solos si llegas con una historia y sin el número, o sea, si llegas con una historia que enamoró al inversionista, pero no tienes el número, es como... Pero al final no te sabías la respuesta, ¿no? Entonces, siempre va a haber gente que, digamos, nosotros hemos escuchado gente que dice que la valoración nadie la ve, la valoración no importa. Lo que necesita un emprendedor es alguien que lo ayude con su deck y con su discurso. Yo sí, pero es que el discurso y la valoración es una misma cosa, porque tú no puedes tener un discurso desligado de una valoración, porque si todo sale bien, la valoración te la van a pedir. Te van a pedir métricas, claves de tu negocio, y eso tú lo tienes que saber de la A a la Z, de cabo a rabo. Nos pasó a nosotros hablando de una valoración con una persona que está al frente de unos venture capital en Brasil. Es una persona que tiene como cinco fondos de riesgo a su cargo. Y estábamos echando el cuento de una empresa y entonces él nos dice eso, como que no, vale, la valoración y toda esa parte, eso no lo necesitamos. Échenme el cuento de la empresa. Le echamos el cuento de la empresa y cuando ya estábamos bien avanzados en el discurso, porque íbamos bien, pero ¿cuánto es que están vendiendo mensual? ¿Y cuánto es el churn rate? ¿Y cuántos usuarios se van de la plataforma? Y yo, amigo, todo eso es lo que nosotros hacemos y revisamos para la valoración. Me dijiste que las métricas y el Excel no importaban y que estaba perdiendo mi tiempo con la valoración y en la medida que fui avanzando con el discurso, al final me lo preguntaste. Entonces, no caigan en la trampa de creer que la valoración no importa. El discurso, si está bien construido, te va a llevar a la valoración con el inversionista indicado. Entonces, no vayan en una reunión sin un número en mente y más importante, sin un número lógico, razonable en mente. Entonces, en función de todas esas experiencias que nosotros tuvimos, nos dimos cuenta como que, mira, nosotros no podemos entregar una valoración sola. Nosotros tenemos que ayudar siempre a nuestro cliente a que la valoración esté engranada con la propuesta de valor y con la historia que el cliente nos está contando. Bueno, y si hay que pulir la historia en el camino, por supuesto que nosotros lo ayudamos. Pero al final eso tiene que ser toda una historia integrada. ¿Qué ocurre? ¿De dónde también nosotros nos apoyamos para decir esto? Nosotros hemos trabajado con muchos clientes que están en el Reino Unido, que están específicamente en Inglaterra, en Londres y en Bournemouth. Y hemos tenido que realizar muchos recursos de esa región porque, bueno, ayudándolos a ver, mira, a dónde puedes ir, qué puertas puedes tocar. Y nos encontramos con este material de un señor que se llama Keith Teare, que tiene una aceleradora en Londres. Y bueno, y la aceleradora además tiene una sede en Nueva York, etc. Keith
él dice que cuando tú estás hablando con un inversionista, el inversionista tiene los siguientes componentes de valor. ¿Qué es lo que él está viendo? Él está viendo el equipo, la atracción o capacidad de ventas y la historia detrás de la compañía. Si esta es una compañía, si la compañía que en cuestión es una compañía madura como Waggle, que fue la que él puso de ejemplo, Waggle le va a ir bien en el discurso, en el pitch, porque Waggle es una empresa madura que ya está vendiendo. Entonces el inversionista lo que puede hacer es, mira, le asigno 50% del valor del discurso a las ventas. Si tienes ventas, perfecto. Si el equipo es bueno, perfecto. Y si la historia es buena, perfecta. Ok, tu capacidad de generar compromiso, de enamorar al inversionista es muy alta o de 100%, porque tú tienes ya todo in place, ya todo está listo, ya todo está marchando. ¿Qué pasa cuando la empresa es una startup? Compañía anónima. Nadie sabe dónde esta compañía está. Existe en la mente de sus fundadores y en un deck que tiene ahí un plan de negocio. Los componentes de valor son exactamente los mismos, pero la ponderación hay que cambiarla para poder generar engagement, para poder enamorar al inversionista. El equipo tiene importancia porque tú tienes que demostrar la capacidad de ejecución, pero vamos a poner eso en un plano más o menos 10%. Tracción no tienes porque no has empezado a vender, tu producto mínimo viable todavía está en el laboratorio, no ha salido del horno, así que la tracción, podemos hablar de las ventas potenciales, pero si no tienes tracción, eso va a ser un elemento que agrega muy poco valor al interés del inversionista en ese momento. ¿Qué te queda? Lo que te queda es tu historia. Si no tienes una historia robusta, con unos números lógicos, razonables, estás perdido. La única manera de tú poder tener algún porcentaje de éxito con tu inversionista es que estas cosas estén integradas y tengan sentido. Si llegas diciendo, tengo aquí la red social con el que me voy a convertir en el próximo Facebook y las métricas ni siquiera las conoces, ni siquiera sabes cuáles son, el número mensual de usuarios activos, el número diario de usuarios activos de una red social como Facebook, estás perdido y no te van a tomar en serio más nunca en tu vida. Además, esto es algo que te puede hacer mucho daño en tu reputación como emprendedor. Ténganlo en cuenta porque eso es de verdad lo más importante de todo este proceso, de una historia que empieza analizando un mercado y termina como un valor, porque al final tú, el inversionista, lo que le tienes que decir, esta oportunidad vale tanto. Como de hecho, ¿qué es lo que Keith recomienda? Cuando vayas a hacer tu deck, divídelo en secciones y en las secciones lo vas presentando de la siguiente manera. Porque esto es una oportunidad, qué tan grande es la oportunidad y porque tiene el inversionista que invertir ahorita y no mañana o en 5 años cuando ya sepa que la cosa tiene éxito, ¿no? Claro, o sea, si vas a invertir en 5 años, ya estás corriendo un riesgo muy distinto y la valoración es distinta. Entonces aquí la cuestión es invitarlo, vamos a hacerlo desde ahorita, únete a mí desde ahorita, corre el riesgo conmigo y así tu multiplicador va a ser más grande, básicamente. ¿Qué ha logrado el equipo? Aquí la segunda sección es para lograr demostrar la capacidad de ejecución del equipo, que como les he venido diciendo a lo largo de la conversación, es lo que es lo que tú puedes poner sobre la mesa, porque si no tienes, esto es muy importante, sobre todo si el equipo, si es la primera experiencia de emprendimiento. Y en la medida que tú vayas teniendo experiencias exitosas, obviamente la historia va cambiando y esto le vas a poder sacar mucho más brillo. Pero acá hay que ser asertivos y decir, bueno, mira, yo pasé por la universidad tal, yo he estado en tales y tales proyectos, trabajé en una compañía gigantesca en el área de IT y por eso sé que esto es un problema y sé que lo podemos explotar comercialmente de la siguiente manera, etcétera, etcétera. La tercera sección se le llama el viaje y es la sección que describe y cuantifica el valor económico del cambio que se va a provocar en el mercado con tu solución. La valoración, básicamente. ¿Qué va a pasar año a año? ¿Cómo se van a generar los ingresos? ¿Cuál es la estructura de costos? Llegar a un número, llegar a una utilidad neta, después buscar la manera de estimar un flujo de caja, bueno, yo digo un flujo de caja descontado en caso de que esa sea la decisión, pero si no, usando los métodos de atributos de valor, que es el que nosotros usamos, y decir esto vale tanto. O bueno, este es el tamaño del valor económico que vamos a generar, o la magnitud del valor económico. Y después viene una sección que yo traduje, digamos, esto es una traducción personal que me hizo, que a mí en lo particular me hizo mucha gracia, que es, bueno, ¿cuánto vale el boleto? ¿Cuánto vale el ticket? De hecho, así es como se le llama en las rondas de negociación. Uno dice, bueno, ticket mínimo
$100.000, por decirles algo, ticket mínimo $10.000. Pero aquí el viaje, digamos, el precio del boleto para hacer ese viaje posible es decirle al inversionista cuánta plata necesitas y qué vas a lograr con los recursos que te den. Entonces ahí tú dices, bueno, mira, yo necesito para lograr, o sea, para garantizar la operatividad de la empresa por los próximos 18 meses, yo necesito $500.000 o cualquier cifra. Pues eso es, básicamente eso es lo que logras determinar con el ejercicio de valoración. Para eso es que nosotros hacemos todo esto, para prepararte para el momento clave de esta cuestión, al cual no vas a llegar si por supuesto no tienes una historia robusta y una idea clara de para dónde para dónde va esta empresa y si eso además es una verdadera necesidad, si de verdad hay un mercado. Entonces, mis estimados, una vez más, agradecerles por el tiempo en un sábado lluvioso. Aquí en Caracas estaba lloviendo, creo que todavía está lloviendo un poquito. Espero que eso no haya afectado demasiado la conectividad, que yo sé que ya está un poco, ya nos está echando broma. Y bueno, yo creería que es un buen momento en función de esto, de que ya hemos completado la revisión de la presentación, para que ustedes me cuenten sus dudas, sus comentarios y su feedback. Sandy, nada, bueno, ya creo que bastante agradecido, de más está decirlo, por el tiempo que te tomaste esta hora para explicarnos todo este proceso. A mí me encantó la presentación, yo realmente, posiblemente una de mis desventajas, ojo, competitivas, sea no entender mucho del proceso inicial de las empresas, valoración de startups. Creo que me he formado mucho más en la valoración y en el análisis de compañías que ya están firmemente en el mercado. Entonces, bueno, Okay. creo que este approach es importante. De hecho, lo conversaba recientemente con el profesor Jaramillo y él decía que actualmente hay mucho valor creándose y generándose en la parte de la creación de las empresas antes de que lleguen a bolsa. Sí, Y posiblemente ya cuando llegan a bolsa, que tú lo comentabas, ya es como que, bueno, el premio, la cuestión de que los fundadores tomen parte de la ganancia luego de sudársela muchísimo. Y bueno, la verdad es que me gustó muchísimo el approach, intentaré ponerlo en práctica. Yo tengo que admitir que yo no soy fan de las IPO, okay. eh, pues, sobre todo por el peso que tiene el inversor inteligente en mi formación. Graham, cuando escribió El inversor inteligente, hay un capítulo, hay una parte de un capítulo que si no recuerdo es el capítulo 4 o el capítulo 5, que él menciona que posiblemente una de las maneras más fáciles de perder dinero es invertir en ofertas públicas iniciales. Y se debe precisamente a que generalmente cuando las acciones de esa compañía salen a bolsa, generalmente ya han pasado por tantas manos que la última mano que generalmente la recoge, que es el del inversionista retail, ya la consiguió muy cara, Claro. muy dispar respecto a su valor intrínseco. Pero la verdad es que últimamente le he empezado a poner más el ojo a IPOs de compañía. Por ejemplo, ahorita estaba estudiando la de Land Group, este como segmento de Alibaba con el tema de los pagos, etcétera, que me gusta bastante. Okay. Y creo que de verdad es algo que los gestores, los analistas tienen que empezar a ponderar y a meterle más peso dentro de sus análisis. De resto, nada, la verdad es que muchas gracias. Aquí hay varias preguntas en el chat. Si quieres, déjame Okay. decírtelas para que las tengas acá. Sí, Eh, yo lo tengo abierto aquí, pero como son varias, no sé desde dónde arranca. no, Entonces, yo arranco de abajo hacia arriba. ok, ok. Eh, Raúl te dice, excelente presentación, feliz de saber que hay gente con tan buen conocimiento en temas específicos en Venezuela. Joel Díaz te dice, excelente presentación. Eileen, muchas Gracias, gracias Sandy, me encantó tu ponencia, queda uno con el gusto de conocer mucho más del tema, agradecida. Miguel gracias. Ángel, gracias Sandy, excelente. Aparte de modelo, te pregunto Miguel Ángel, ahora sí. Aparte de modelo de Canvas, ¿qué método complementario has utilizado para modelos de negocios? Porter, ¿qué recomiendas? No, el Canvas es es el que sigue siendo como el de moda. El de Canvas se puede complementar para empresas que están en la etapa inicial. Los mismos genios que desarrollaron Canvas, a mí siempre se me olvida el nombre de este, que yo creo que es alemán, ¿no? Alexander Osterwalder, algo así. Él desarrolló una guía de propuesta de valor, que es un segmento específico del Canvas que para las empresas que están arrancando es buenísimo que pasen por ese segmento como con mucho detenimiento. Entonces, él lo que recomienda es en todo lo que es propuesta de valor, invierte todo el tiempo que sea necesario, que todo lo demás de las alianzas, de los socios estratégicos y los recursos, eso es fácil de complementar. Pero honestamente, Miguel Ángel, el Canva sigue siendo el que está de moda en la industria. Entonces nosotros siempre nos vamos como por lo que está a la vanguardia, porque eso es lo que todos los inversionistas te van a entender. Si uno se va como por otros métodos menos populares, entonces corres el riesgo de llegar a la reunión y que no te entiendan exactamente. Ahí hay que ser como... La clave ahí es que irse por los métodos estandarizados te ayuda a reducir
los problemas de comunicación con el inversionista, porque si vas con inversionistas institucionales, esa gente que es 20, o sea, no sé, te estoy diciendo cualquier número, 10, 20 emprendedores al día, entonces tú no puedes perder tiempo en explicarles cosas que ellos, cosas de cómo está armado tu, cuál fue la metodología del modelo de negocio, no, o sea, eso no debe ser algo en lo que tú pierdas tiempo. Vete por la que es, por la buena conocida, por la vieja confiable y ya, porque si no, la comunicación puede salir perjudicada. Básicamente ese es nuestro criterio. Perfecto. Excelente presentación. Gracias, Sandy, por agregar valor a nuestra comunidad. Te felicito por tu talento. Te dice Gracias. Marisela. Mario Colina te dice, fascinado con la presentación y la manera tan apasionada e instructiva de hacerlo por la parte de Sandy. Elin te pregunta que si estas valoraciones tendrían un costo ponderado del capital a invertir, ¿cómo se podría determinar en Venezuela? Bueno, las valoraciones que nosotros empleamos para startups no requieren una tasa de descuento, porque tú vas ajustando los valores. Al final la tasa de descuento lo que trata de recoger es el riesgo. Entonces, como nosotros recogemos el riesgo a través de otras, digamos, de otras variables, que es haciendo el benchmarking con tus competidores, nosotros no usamos el costo ponderado del capital. No necesitamos una WACC para esta etapa. Si después hacemos flujo de caja descontado, sí lo incorporamos, por supuesto, hacemos una estimación para el costo ponderado del capital de Venezuela. Siempre lo hacemos como le enseñan los libros, ¿no? Como de repente si ves el libro del profesor Urbi Garay, que también fue profesor de nosotros en el IESA, ahí te dice cómo calcular el costo promedio de capital para un mercado que no sea Estados Unidos. Entonces, nosotros seguimos esa receta y eso nos da una tasa. ¿Qué ha ocurrido? Experiencia. La tasa me daba para Venezuela, mira, el WACC para Venezuela tiene que ser 120%, hace 3 años, hace 2 años me recuerdo que me dio una WACC de esa naturaleza. Y nosotros dijimos, bueno, un negocio en Venezuela que te dé 120% de retorno anual en dólares no es legal. O sea, seguramente los hay, pero no son legales. Entonces, yo no puedo usar esa tasa de descuento para una negociación porque también la estaría perjudicando, la estaría sesgando de manera negativa. Entonces nosotros para esa ecuación hicimos o sea, presentamos esa y dijimos por qué no la íbamos a usar y después tomamos otra tasa que nos pareció más razonable y explicamos por qué esa tasa reflejaba un riesgo más apropiado con el negocio que estábamos valorando. Esa ha sido nuestra experiencia y en ese caso nos fue bien. Las personas a las que les presentamos los resultados los aceptaron como válidos, pues nos dijeron, mira, sí, me parece que lo que estás diciendo es verdad. O sea, 120% es algo que te da solamente negocios ilegales. O sea, nosotros no estamos valorando negocios ilegales. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha ocurrido en lindo. Perfecto. Nada, Sandy, vamos a despedirnos con esta pregunta de Fabricio, que te pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia, el porcentaje de éxito de los emprendimientos semillas? Bueno, fíjate que justo ahora, sí, el porcentaje de éxito, mira, todos están vivos todavía, eso es lo que te puedo decir. Ninguno ha bajado a la Santa María, pero les falta mucho por recorrer. Ahí voy a ser muy honesta. O sea, esta gente que todavía tiene muchos hitos que lograr en su camino. Entonces, no te puedo decir como que, bueno, mira, nosotros los revisamos y sabemos que tienen un potencial de éxito, pero están el riesgo de ejecución es como una cebolla que tiene capas. Entonces tú le vas quitando capas. Ellos han empezado a quitar capas y han tenido éxito, pero todavía faltan muchas capas por delante. Pero lo que te puedo decir es de los clientes que hemos tenido en etapa semilla y presemilla, todos están todavía operativos. De hecho, hay unos que están ahorita, claro, los que están en etapa semilla es relativamente sencillo decirlo porque están en una etapa en donde están tratando de llevar su producto al mercado y hay uno de ellos que tiene ahorita una campaña en Kickstarter para para terminar de financiar como que el último tramo y lanzar el producto en enero. Entonces, a partir de enero empieza como que, sabes, la vida real de estos muchachos, pero bueno, ya están montados en esto y el emprendimiento tiene algo que es como magnético, que una vez que tú arrancas, eso no se para. O sea, ya estos chamos, o sea, si paran es porque la cosa de verdad no funcionó o porque le vendieron la compañía a Facebook o a Google. Eso es lo que yo creo que les va a pasar. Una de dos. Yo sí te quiero hacer una pregunta para concluir. ¿Cómo ves esa industria aquí en Venezuela? O sea, ¿la ves pujante? ¿La ves con chamos que, verdad, si quieren llevar, y me disculpas de francés, o sea, quieren crecer a los coñazos o hay gente que, verdad, si quiere, o sea, esa parte de asesoría, si quieren aprender de valoración, si quieren saber cuánto vale lo que tienen?
si quieren saber si son competitivos. Bueno, José, ahí te voy a decir que tenemos, la respuesta va a ser sí, pero es porque tenemos el sesgo de que yo conozco los que han venido a trabajar conmigo. O sea, los que no me han buscado, obviamente no les interesa, pero yo no sé quiénes son. Tenemos el sesgo del sobreviviente, pero el sesgo del cliente que vino, por llamarlo así de alguna manera, ¿no? Porque al final no, todavía hay mucha gente que tú le dices que mira, para brindarte un acompañamiento, que te ayude y no están convencidos, pues, o sea, de repente son las personas que no están conectadas aquí esta tarde, por decírtelo de alguna manera. Pero bueno, nosotros tenemos 31 personas que están aquí acompañándonos, bueno, 29 si nos sacamos tú y yo, que están aquí escuchando la charla porque les parece interesante o porque creen que hay algo de valor. Entonces sí, yo diría que hay de todo y que bueno, que nosotros en Arca hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente que quiere hacer las cosas bien. Y en el emprendimiento hay algo, déjame también, yo entiendo que ya estamos cerrando, pero algo importante que también se lo escuché a una persona que tiene un venture capital en Costa Rica y él decía, es importante que los emprendedores se acerquen, eso tiene un costo, nadie está diciendo que no, pero es importante que los emprendedores se acerquen a consultores, a las personas que los pueden ayudar en las primeras etapas, que el cohete llega a la luna, que tal vez es más bien el cohete que llega a la estación espacial. A la Estación Espacial Internacional. Entonces, si tú lanzas el cohete desde Florida y no tiene cómo acoplarse a la estación internacional, eso va a ser un fracaso. Entonces, llegaste, pero no tienes cómo acoplarte. Y lo que él llamaba acoplarse es llegar al mercado de los Estados Unidos o llegar a mercados desarrollados. Entonces él decía, muchos emprendimientos latinoamericanos tienen mucho potencial, pero se desarrollan para sus mercados locales y después cuando quieren acoplarse a mercados más grandes no pueden. ¿Y qué los hubiese ayudado a hacer ese acoplamiento? Tener la asesoría en las etapas iniciales, porque te hubiesen dicho, esto es lo que tienes que hacer, tienes que irte por aquí, tu empresa tiene que estar constituida de esta manera, eso es lo que te va a permitir recibir fondos del extranjero y más adelante hacer posible la venta a una empresa más grande extranjera. Y eso es algo que la gente no ve digamos, en el inicio no lo ve. Y después puede ser un obstáculo para tu liquidez. O sea, al final termina siendo un problema de liquidez de la empresa porque no puedes transferir las acciones. Eso es un problema de liquidez. Claro. Una pregunta, porque bueno, ya, ahora se me vino a la mente y como el tema está tan interesante, ¿has seguido lo de Yomi de cerca? He seguido lo de Yomi, digamos, de cerca como entiendo lo de las noticias de levantamiento de capital. Me gustaría tener más información. La verdad es que sí lo he seguido, pero no tengo tanta información como me gustaría. No conozco todavía a los emprendedores que están detrás de Yomi, conozco a los que están detrás de Cocomercado. Y te puedo decir que bueno, yo no sé si tú en esa oportunidad nos acompañaste porque nosotros lo entrevistamos a él en uno de los webinars que hizo Arca. Y bueno, ellos son unos venezolanos que viven en Nueva York y desarrollaron un mercado digital que de hecho fue pionero en su momento porque ellos arrancaron antes de que tuviéramos el problema de la gasolina, arrancaron como un año antes. Y por supuesto, pues tuvieron como muchas dificultades, hacer la tracción era muy complicado, pero lograron superar todos esos obstáculos, pasaron por Y Combinator y ahorita están facturando casi $1 millón al mes. O sea, como para darte una idea. Y eso es a punta de venezolanos que están afuera, que le hacen el mercado a sus familias a través de Cocomercado. Y eso tiene un delivery incluido. Entonces, ese es el caso que mejor conozco. El de Yomi lo conozco, pero digamos, lo conozco creo que como lo puede conocer cualquiera que está en esta sala. Bueno, aparece. Sí, exacto, desde afuera. Apareció, mira, ahora tú vas por Caracas y encuentras a un motorizado de Yomi en cada esquina, pero la verdad es que eso es muy bueno y a nosotros nos gusta porque voy a tomar aquí una frase que siempre dice Marco, que es el socio director de Arca, y es, mira, los negocios son como la dinámica de fluidos. El río busca su cauce y los negocios buscan su cauce, y donde hay un problema y el problema se puede resolver de manera rentable, alguien lo va a resolver. Y es lo que estábamos viendo, o sea, no tenías a ningún delivery o en diciembre, había 15 empresas de delivery que nadie conocía. Ahorita hay, no sé, 45 en Caracas y en el país. Entonces, bueno, mira, yo creo que lo que estamos viviendo al final es positivo. Es positivo en la medida que te da dinamismo, por lo menos en algún sector de la economía. Que viva el libre mercado. Entonces, que viva el libre mercado. Que viva la competencia, así. Santi, nada, de verdad que agradecido, la verdad, con estos
80 minutos que nos dedicaste. La verdad es que estuvo súper divertida la presentación. Buenísimo. Lo pasé muy bien, sí. Muchísimas gracias. Muchachos, ya saben, el equipo de Arca está acá para, en caso que tengan algún proyecto semilla, cualquier idea, cuestión, pregunta, duda, ahí está la información. Igual ya Claro que saben sí. que si quieren contactar con Arca, me escriben y listo. Exactamente. Gracias de nuevo. Un sábado a las 6 de la tarde podrían estar haciéndose una parrillita, tomándose una cervecita, pero están aquí aprendiendo con nosotros de valoración de startups y la verdad que muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a esto. Y Sandy, muchas gracias a ti por tu tiempo, a todo el equipo de Arca. Un fuerte abrazo y nada, esperamos que esta dinámica sigan, estos conversatorios, estos Q&A, Claro que sí. intercambio de experiencia que realmente es el valor agregado que queremos. Tanto Sandy como yo, la verdad, las dos organizaciones que trabajan de la mano, queremos darle a la comunidad venezolana en aras de trabajar y plantar también esa semilla financiera en nuestra población y que bueno, que ojalá esto traiga frutos bastante positivos en el mediano plazo. Un fuerte abrazo, Sandy, la verdad, muchísimas Gracias, gracias. José. Nos vemos Abrazo pronto de vuelta. y Siempre a a la la persona que orden. está, bueno, no lo digas mucho, que si no, bueno, te digo para mañana hablar de nuevo. Está bien, me lo voy a Un reservar. abrazo, Sandy. Muchas gracias. Gracias, Muchachos, la José. presentación no está grabada. En caso que vi que ahorita Samuel preguntaba, sí la vamos a grabar y la comparto luego en el Drive. Sandy, también te la envío para que la compartas con los clientes de Arca y nada. Muchas gracias de nuevo, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Que disfruten mucho con su familia. Excelente. Feliz fin de semana a todos.